Buenos días, mi nombre es Miguel Mena. Me complace en esta oportunidad abordar el tema de la educación a distancia, por una parte, como paradigma educativo, porque efectivamente hoy por hoy la educación a distancia es un modelo a seguir, factible y alternativo respecto a la educación tradicional. Además, diremos que tiene un carácter prospectivo, pues bajo un proceso sistemático analiza la perspectiva del progreso tanto educativo como tecnológico, para centrar sus esfuerzos en optimizar la calidad y los valores del aprendizaje a distancia. Y por otra parte como realidad, porque hace mucho dejó de ser la última opción cuando un estudiante no había alcanzado la matrícula en la educación clásica, sino que hoy por hoy, de cara a la actualidad, representa un modelo de educación superior con una tasa de demanda en alza y un crecimiento sostenido, sobre todo en el ámbito de estudios de posgrados. El temario de esta exposición es el siguiente. Primero, definiciones y algunos antecedentes y fundamentos de la educación a distancia. Luego, modelos y tecnologías de la educación a distancia, revisando someramente las diversas evoluciones y generaciones de la educación a distancia. Una comparativa de la educación a distancia versus otras modalidades, desde aquellas que son totalmente presenciales a las que son totalmente a distancia, pasando por la forma y el grado de utilización de las tecnologías. La educación a distancia y el aprendizaje colaborativo. ¿Cuál es su importancia y su relevancia? Mapa conceptual de educación a distancia del señor García Aretio. Variables críticas de la formación en red por Julio Cubero. Tecnología en la educación a distancia y sus efectos. La Universidad Nacional Abierta y su plataforma web de educación a distancia. Y por último, conclusiones, recomendaciones y reflexiones finales. La educación a distancia es básicamente el proceso de aprendizaje, enseñanza, en el cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudio. Es decir, el alumno recibe el material de estudio y emplea técnicas y estrategias de autogestión para su formación. De allí que deba tener un alto grado de compromiso y organización para poder llevar a cabo en forma satisfactoria sus estudios. Ya en el siglo XIX aparecen las primeras formas de educación a distancia mediante correspondencia, aunque carentes de formalismo. Posteriormente, a mediados del siglo pasado, aparece toda una filosofía de la educación a distancia. También aparecen las primeras casas de estudio. En 1946, la Universidad de Sudáfrica. En 1969, la Open University del Reino Unido. En 1973, la UNED de España. Es bueno mencionar, con una falsa modestia, que la Universidad Nacional Abierta en Venezuela, y exclusivamente con la modalidad a distancia, abre sus puertas en 1977, siendo pionera en América Latina. Los fundamentos comunicacionales de la educación a distancia y su evolución se explicará con la figura que aparece en la lámina. Se habla de diálogo simulado porque es posible llegar al alumno a través de diversos medios de comunicación, que pueden no ser bidireccionales. Sin embargo, en forma síncrona, mediante los asesores, es posible dar respuesta a sus inquietudes. Con el uso de la tecnología, sistemas de mensajería y foros sirven como canal asíncrono, pero sistemas de chat o videoconferencia aparecen como canales de comunicación síncronos. En la siguiente tabla podemos observar las diversas generaciones de la educación a distancia, desde el modelo de correspondencia hasta llegar a la que se considera quinta generación, es decir, el modelo inteligente y flexible de aprendizaje. Es importante hacer notar que la tecnología no solo ha acortado los tiempos para mantener una comunicación fluida, sino que ha permitido que la comunicación se dé de forma permanente y en muchos casos en tiempo real, con lo cual se logra una realimentación durante todo el proceso de aprendizaje. Así como existen diversas formas de aprender, también existen diversas modalidades de estudio.
En el caso de la modalidad presencial, es una condición sine qua non el apersonamiento del alumno al recinto donde se dictan las clases. En la modalidad de learning semipresencial, el alumno tiene que asistir imperiosamente a algunas actividades y otras actividades las puede hacer en forma remota. En el caso de la modalidad de distancia, como su nombre lo sugiere, no es necesario que el alumno asista a clases, aun cuando existe la posibilidad de que la institución le ofrezca el asesoramiento en un recinto físico. Estas modalidades se pueden compaginar con elementos que anteriormente se consideraban accesorios, pero que hoy son fundamentales. E-learning es el aprendizaje instrumentado a través de herramientas tecnológicas de la Internet. M-learning es el aprendizaje distribuido a través de dispositivos móviles. G-learning son sistemas de aprendizaje que emplean elementos lúdicos, es decir, juegos, para llevar a cabo su cometido. Y T-learning es el aprendizaje que intenta un proceso transformador a partir de las tecnologías. Un estudio realizado por Fernández y García Ruiz para la Universidad de Cantabria, España, denominado el aprendizaje cooperativo como estrategia de enseñanza-aprendizaje en psicopedagogía, determinó lo siguiente: a través del aprendizaje colaborativo se logra obtener conocimiento en la interrelación con otros seres humanos y el medio. Por otra parte, los estudiantes tienen actitudes y opiniones más positivas, más receptivas sobre el aprendizaje cooperativo que sobre el aprendizaje tradicional. Los estudiantes además se coayudan a aprender y las relaciones de estudiante y profesorado son normalmente más fluidas y enriquecedoras en el aprendizaje colaborativo, que además es potenciado por la educación a distancia. Pese a que en el mapa conceptual que presenta García Aretio encontramos zonas muy comunes, como es el caso de la separación profesor-alumno, también encontramos estructuras y características muy interesantes. Por ejemplo, una comunicación más genuina entre alumno y profesor, porque el primero expresa directamente sus inquietudes. Por otra parte, los medios de que se vale la educación a distancia y el enfoque tecnológico, que no aparece con tanto peso en la educación convencional. Ahora bien, el desarrollo de las comunicaciones mediante la Internet marca un punto de inflexión dentro de la educación a distancia, pues permite que los canales y vínculos entre los actores de la educación a distancia sean más fluidos y constantes. Sin embargo, para que esto sea efectivo, el señor Cubero nos indica unas variables críticas para esta formación. Por una parte, los contenidos, la verdadera actividad, es decir, actividades que realmente se enmarquen no solamente en el aspecto en línea, sino en el aspecto de la formación del alumno. Los modelos de evaluación y autoevaluación tienen que estar orientados a que pueda realizarlo y llevarlo a cabo desde la Internet. Y por último, un aspecto que se considera relevante es la comunidad virtual, es decir, la interacción que tendrá no solamente con el docente, sino además con sus compañeros, de forma que intercambien inquietudes y puedan dilucidar dudas. Los avances tecnológicos han dotado a la educación a distancia de mayor flexibilidad, mayor robustez y mayor versatilidad. Hoy por hoy nadie duda de las ventajas de la educación a distancia, y en buena medida esto se debe a la tecnología. Por ejemplo, un alumno que cursa estudios superiores y debe trabajar en el extranjero, le es factible mantener su tren de estudio mediante el régimen de educación a distancia. Mediante los gestores de contenidos como blog, se puede subir información a la Internet para compartirla entre grupos de estudio. Las plataformas de aulas virtuales, por ejemplo el Moodle, permite que se puedan hacer toda una serie de gestiones
con el alumno e inclusive las evaluaciones. Las redes sociales, aun cuando son entornos de entretenimiento, se pueden aprovechar para potenciar las comunicaciones entre grupos de estudio. Los laboratorios virtuales permiten que se abaraten los costos de poner en marcha una práctica, además de que se pueda repetir las veces que se quiera. Para las organizaciones que tienen la tecnología de la videoconferencia, pueden establecer canales bidireccionales en tiempo real, así como clases magistrales. Los dispositivos móviles, sobre todo aquellos denominados inteligentes, permiten que se puedan elaborar y difundir material de estudio y se pueda acceder a ellos en cualquier instante. La Universidad Nacional Abierta no solo es la pionera de la educación a distancia en Venezuela y América Latina, sino que además es una de las primeras en implementar el sistema Moodle, con el que cuenta desde hace más de 10 años. Sin embargo, podemos afirmar que no es una simbiosis totalmente perfecta. De hecho, aún no se ha oficializado la plataforma como un mecanismo de evaluación en la Universidad Nacional Abierta. Sin embargo, su crecimiento es exponencial y su aceptación inigualable, por lo que se augura que en un futuro no muy lejano sea el canal formal no solo para los recursos de las asignaturas, sino para las evaluaciones de las mismas. Por ello decimos que aun cuando esa alianza no es perfecta, es perfectible a mediano plazo. En conclusión, podemos afirmar que la modalidad de educación a distancia no solo propicia el aprendizaje colaborativo y el autodidactismo, sino que además de lograr un perfil de profesional cónsono con las realidades del país, fomenta la capacidad de innovación y formación permanente. Además, potencia la autoestima, el valor del logro y el sentido de la responsabilidad y el orden. En cuanto a las recomendaciones, es importante establecer que la tecnología es el medio y no el fin en sí mismo. Por tanto, el norte siempre será el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje colaborativo. Por otra parte, es importante lograr medios y ambientes eclécticos, es decir, integradores, donde se apueste por los aspectos más positivos de cada uno de los ambientes, modalidades y tecnologías. Reflexiones finales. La educación a distancia no es una modalidad nueva. Sin embargo, junto al trinomio que forma con la tecnología y la sociedad, tiene la capacidad de reinventarse de cara a los nuevos tiempos para constituirse en un baluarte fundamental de la formación no solo académica, sino también espiritual e integral. Gracias por su atención. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Educar no es fabricar adultos según un modelo, sino liberar en cada hombre lo que le impide ser él mismo, permitirle realizarse según su genio singular. Oliver